veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Nos regresamos en este rumbo de la mañana en vivo por Rumba 98.5 FM. También estamos en el Cibao y Santiago a través de Premium 101.1. También estamos para todo el este, en la Romana, Higüey, a través de la 97.9 FM. Y en el sur, en San Juan de la Maguana, a través de Flow 93.5. Es el rumbo de la mañana de RCC Media. Miren, estamos tratando de contactar a nuestro primer invitado del día de hoy, es el maestro, el profesor, economista Antonio Siriaco, con quien siempre es un honor conversar para hablar de inflación, hablar de alza de precios, hablar de supuestos macroeconómicos y todas estas medidas que el presidente ha anunciado anoche. Vamos a hablar con el profesor Siriaco. Pero en lo que conseguimos al profesor Siriaco, vamos a ir viendo, ya lo tenemos, pues vamos a hablar de inmediato con el maestro Siriaco. Buenos días, ¿cómo está, profesor? Bien, bien, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está Elvin? Bien, bien. Y los demás, qué bueno de escucharlo siempre. Un honor y un privilegio, maestro, que nos regale unos minutos para ver cómo nosotros logramos desmenuzar y entender, ¿verdad? Las medidas que el presidente ha anunciado anoche, profesor, con relación a paliar o intentar mitigar los efectos de esta inflación. ¿Qué le parecen estas medidas? ¿Pudieron ser más amplias? ¿Hay algún sector que usted entiende que es neurálgico para mitigar esto que no se tomó en cuenta? ¿Qué le parece en sentido general lo que ha anunciado el presidente? Mira, yo creo que las medidas son medidas un tanto muy prudentes, vamos a decir, porque no se sabe hasta qué punto esta situación se va a prolongar. Fíjate que el presidente de la República habla de 4 a 6 meses. No sabemos si esto se prolonga mucho más allá, porque el impacto económico en términos de los recursos que el gobierno tiene que buscar, porque eso no se planteó, pero yo pienso, y el ejercicio que hice ayer en la noche cuando leí el discurso del presidente de la República, es que posiblemente el déficit del sector público este año, que lo presenta en un 3% en el presupuesto que tiene que reformular, posiblemente llegue hasta un 5% del PIB. Estamos diciendo que solamente el impacto de mantener o fijar los precios o evitar que los precios de los combustibles se incrementen. Si eso se prolonga durante todo este año, eso tiene un impacto por encima de los 30.000 millones de pesos, que no es, que eso no estaba en el presupuesto nacional. Entonces yo entiendo que el presidente tomó un conjunto de medidas que yo entiendo que van en la vía correcta, pero que hay que buscar los recursos. Profesor. Y de esa manera, claramente, yo creo que va a tener un impacto en el déficit del sector público. Eso implica más endeudamiento. Profesor querido, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Yo tengo una preguntita en relación a si el gobierno tal vez tardó mucho en aplicar, digamos, algún tipo de medidas, porque la República Dominicana se encuentra entre los países de la región con la tasa de inflación más alta. Y yo siempre decía, pero ¿por qué en la República Dominicana nosotros tenemos una de las tasas de inflación más altas de la región? Si hay otros países con economías similares que la tienen más o menos controlada. Eso por un lado. Y también, profesor, que nos explique un poquito, porque el gobierno siempre ha dicho que la inflación ha sido importada. Sin embargo, en el discurso el presidente planteaba que un 43% de la inflación era importada, pero un 57% entonces, que es más de la mitad de la inflación, tiene elementos internos. Entonces es a ver si usted nos puede aclarar un poquito este panorama. Mira, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que esta es una economía de salarios bajos y cualquier situación de incremento de precio le pega muy duro a la población dominicana en sentido general. Sí. En segundo lugar, los mercados, la organización de los mercados internos en la República Dominicana son diferentes quizás a Chile, que es una economía más abierta, que quizás hay más competencia, otras economías que tienen
mucho mayor nivel de competencia internamente que la República Dominicana. Mm. Mira, el 70% de la inflación en la República Dominicana es explicada por lo que ocurre en el sector, en el mercado de los alimentos, en el mercado de los combustibles, el transporte y en el mercado de las viviendas. Vámonos al mercado de los alimentos. Hay mucha intermediación. Okay. Al margen de que los costos importados, las materias primas sean más costosas, pero tú tienes también una cadena de intermediación que encarece el producto. Un plátano que se lo compran a un productor en finca a 12 a 3 pesos, termina vendiéndose en un supermercado a 15 pesos, a 17 pesos la unidad. Por lo tanto, eso es una incidencia interna de cómo está organizado ese mercado, de que hay una gran cantidad de intermediación que inciden en que los precios al consumidor sean altos. En el caso, por ejemplo, de los combustibles, ¿verdad? Si tú analizas el entorno en la República, del área, los impuestos más altos que hay en los combustibles los tiene la República Dominicana, o de los más altos. Correcto. Entonces, claramente, cuando el precio de la gasolina o el precio del petróleo sube y se incrementa el precio de la gasolina, hay una incidencia interna que depende mucho de depende de los impuestos. Por lo tanto, eso hace que el precio de la gasolina en la República Dominicana a lo mejor sea mucho más alto que en Centroamérica. Sí. De manera que esos son elementos internos que cuando uno va analizando mercado por mercado, se da cuenta de que hay impuestos que son más que en otros países, o hay una cadena de intermediación que afecta mucho más que en otros países. Y eso hace que la inflación en la República Dominicana sea quizás en esta coyuntura de la más alta que hay en los países de América Latina y el Caribe. Profesor, ¿algún sector del cual usted considera que el presidente de la República pudo enfocar en este momento y que se siente en términos económicos quizás abatido, pero que producto de cierta inobservancia quizás no fue tomado en cuenta en su pequeño decálogo emitido anoche? Mira, yo creo que la situación es bastante, vamos a decir, el impacto es muy generalizado. Sí. Claro, hay sectores, como los sectores de clase media, que tradicionalmente están fuera de los programas de ayuda. Y eso claramente es una debilidad que hay cuando se toman medidas especiales de protección social. Fíjate que casi la gran mayoría de las medidas son medidas focalizadas, por ejemplo, una mayor cobertura de los mercados de INESPRE, que muchas veces se concentran en zonas deprimidas, obviamente que hay que tomar siempre en consideración los más deprimidos, pero que ¿dónde va la clase media? La clase media va a supermercados, claramente. Eso no significa que en un momento determinado tú puedas encontrar, ¿verdad?, y comprar en un mercado de productor o en una guaguita que tenga ventas populares. Pero casi siempre, y eso ocurre, que los sectores de clase media se excluyen en estos programas de protección social en momentos especiales. Maestro, disculpen, Manuel de este lado, maestro, un gran abrazo. ¿Cómo está, Manuel? Todo bien. Maestro, quisiera preguntarle lo siguiente. Yo discutí ahorita con mis compañeros aquí en el debate que teníamos temprano, y yo le decía que desde mi punto de vista el gobierno no tiene posibilidad alguna de mitigar por completo o de eliminar, ¿verdad? Sería la palabra, los embates de la inflación. Lo que puede hacer es buscar mecanismos, como lo entiendo, y yo lo he visto, y Elvin coincidíamos en que independientemente de que sí hubo un retraso en tomar las medidas, si lo creemos, vemos como positivo los anuncios que ha hecho el presidente para tratar de mitigar un poco la situación que se está dando. O sea, entonces me gustaría con usted saber si existe esa posibilidad, si el gobierno tiene mecanismo de decir, bueno, si tomamos esta medida, aquella medida, pues podemos eliminar en su máxima expresión los embates de la inflación, o si eso es un sueño, como yo lo he planteado. No, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo, Manuel. Yo creo, porque mira qué ocurre. ¿Qué está pasando en los mercados internacionales? ¿Cuáles son las situaciones que están generando esta inflación? Bueno, el mercado de los hidrocarburos, de los combustibles. La República Dominicana es un importador neto
de hidrocarburos. Solamente, para que tenga una idea, aquí se consumen 78 millones de barriles al año de petróleo y todos sus derivados y gasolina. El gobierno en el presupuesto del 2022 fijó precio de importación a $62. Ponle lo siguiente, que en promedio este año el precio del petróleo esté en 92 o $93 el barril. ¿Qué significa eso? Que está pagando $30 adicional. Cuando tú analizas todo eso, oye, la factura petrolera adicional este año posiblemente ronde los 2.400 millones de dólares adicionales a los 4.000 millones que pagó el año pasado. Estamos hablando de casi 6.500 millones de dólares. Entonces, eso tiene un impacto que tú no lo puedes evitar. Tú sencillamente puedes mitigar esos impactos en el sentido de que tú absorbes en un momento determinado incrementos de precio o puedes rebajar un tanto los impuestos a los combustibles, pero aún así, como tú no produces petróleo y tú importas todo el petróleo y los combustibles, evidentemente que eso se traduce inmediatamente en incrementos de precios. Pero si nos vamos al mercado, supongamos de los commodities, nosotros teníamos una base productiva en la República Dominicana y la hemos desmontado a través del tiempo. Por ejemplo, aquí se producía maíz, pero aquí ya se dejó de producir maíz. Y aquí se producía incluso maní para los fines de procesamiento, para el aceite, y se dejó de producir. Entonces, en estos momentos, el sector agropecuario, que generalmente importa una cantidad de insumos, como el caso del maíz para la producción avícola, o el caso de la soya para también la producción porcina, o el caso, por ejemplo, de los aceites, de las grasas comestibles, el caso, por ejemplo, del trigo, que no producimos trigo, que se utiliza en la elaboración de la harina de trigo para el pan. Todo eso son commodities que cuando se incrementan de precio, aumentan los costos de producción de los principales rubros de la canasta básica. Tú analizas, por ejemplo, el componente de la canasta básica. ¿Cuáles son los bienes que tienen más incidencia? El arroz, pero ¿a cómo está el precio de los fertilizantes? Está caro, la urea, el pollo, pero ¿a cómo está el precio del maíz? Está altísimo. Los aceites, pero ¿a cómo está el precio de la grasa comestible? El caso del pan, pero ¿a cómo está el precio del trigo? Es decir, que toda esa base de insumos agrícolas que nosotros en algunos casos producíamos en la República Dominicana, pero dejamos de producir, ahora estamos viendo que fue un error en muchos casos desmontar toda esa base productiva. Y hoy somos un país netamente importador de muchos de esos insumos. Por lo tanto, cuando esos insumos se incrementan, eso nos da muy duro, porque eso encarece el coste de la canasta básica. Y la gente lo siente mucho, porque partimos de una economía, de una base de salarios bajos. Hola, profesor. Un placer, Víctor Villanueva. Mire, Víctor, ¿cómo tú estás? bien, siempre. Mire, yo veo el siguiente contexto y sobre todo partiendo de un planteamiento suyo. Al final del año, usted proyecta una inflación 12-13%. Sí. El año pasado, en el último cuatrimestre del año, ya la inflación era una preocupación. En un país con tan baja renta en términos de ingresos, ¿por qué desde agosto, por qué ahora en marzo, tomar medidas que sean paliativas, que yo la tipifiqué esta mañana como ineficaz y sobre todo es temporal, fuera de tiempo en cuanto al impacto del bolsillo de la canasta familiar? Porque tanto lo que tiene que ver con estos rubros que usted mismo inclusive en el inicio de la pandemia lo señalaba, claro. Usted decía, vamos, porque yo le sigo todo su planteamiento, vamos a comprar en cadena los insumos del maíz para que los productores accedan a mejor precio, vamos a comprar esto. Es decir, medidas que de alguna u otra manera no implicaban más que gestión, organización y centrar. Pero yo quiero ver tres elementos con usted, profesor, en segunda vertiente. Lo que tiene que ver con los fletes, con el tope porcentual, el porciento al costo de los combustibles, y lo que tiene que ver con las medidas del Banco Central en términos del impacto a nivel monetario de la inflación.
esos dos escenarios, profesor? Mira, yo creo que la inflación subyacente, que es básicamente la inflación monetaria, relativamente quedó el año pasado en 6.23 y quedó incluso por encima de la meta que el banco mismo se planteó. Yo creo que en ese sentido, en todas las economías del mundo, por el tema de los estímulos, porque no hay que olvidar que hay un componente importante de la República Dominicana en plena pandemia y el Banco Central generó estímulos a los sectores productivos casi un 4% del PIB. Estamos hablando de más de 215 mil millones. De manera que también hay un componente en esa inflación que es de origen monetario. Claro, pero el fuerte de la inflación viene por el tema de la inflación importada, la inflación de los alimentos, de los incrementos en los commodities, incrementos en los hidrocarburos. Pero claramente hay un componente que yo creo que eso es lo que ha hecho el Banco Central. Cuando el Banco Central te incrementó la tasa de política monetaria y te la llevó a 5%, obviamente que está incidiendo en esa inflación monetaria. Que déjame decirte lo siguiente, cuando tú analizas por qué el tipo de cambio en cierta manera en la República Dominicana se ha apreciado en este contexto, Sí. coincide con ese incremento en la tasa de política monetaria, que lo que está haciendo es que está sacando dinero de circulación y eso le quita presión Lo al está mercado induciendo. cambiario. Y baja. entonces, sí, a la baja, entonces eso claramente se expresa con esa recogida que está haciendo el Banco Central de ese dinero en exceso que prestó dentro del contexto de la Profesor, pandemia. En el caso, perdón, de los fletes, Sí. mira, tú sabes, yo creo que también ahí ha faltado como una especie de coordinación administrativa. Creo que el presidente señaló algo en su discurso, pero yo creo que la República Dominicana en momentos especiales tiene que establecer una mesa de importación y tratar de inducir a sectores empresariales de que contraten incluso hasta buques de embarcación mucho más grandes para establecer cadenas, vamos a decir, economía de escala. Y eso muchas veces uno lo plantea, pero en tiempos especiales como que estamos viviendo, eso te reduce costos, te reduce flete. Y hay que buscar esos mecanismos, así como nosotros una vez planteamos que había que establecer una especie de amnistía arancelaria, es decir, y se planteó en los insumos que inciden mucho en los productos de la canasta básica de manera temporal, también hay que hacer lo mismo. Igual también, déjenme decirle lo siguiente, en el caso de los combustibles, el gobierno debió de establecer una mesa de importación donde esté la refinería y los principales importadores, y ahí sentarse y ver y comprar en volumen de tal forma que busquen el precio más barato para que eso también beneficie al consumidor final. Profesor, yo quería finalmente de mi parte preguntarle lo siguiente. Siempre se ha escuchado la frase de que dentro de las grandes crisis surgen grandes oportunidades. Así Usted es. dirá, pero en un contexto como este, Elvin, ¿qué oportunidad tú ves? Yo digo, no es un momento propicio, profesor, para incentivar la transición hacia la movilidad eléctrica, de que el Estado se involucre, porque estamos viendo algo aquí, Siriaco, o sea, si estamos teniendo que congelar los combustibles y eso nos cuesta entre 600 y 1.000 millones de pesos a la semana, ese dinero se puede destinar al tema de que hay un parque vehicular moviéndose hacia una matriz eléctrica y que quizás se genere energía eléctrica y se baje la factura de buscar dólares para comprar combustibles. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo. Yo pienso que la transición energética, que no solamente hay que verla en el tema de los grandes, quizás grandes transformaciones de plantas, sino, no sé, aquí tenemos un parque vehicular de más de 2.5 millones de vehículos.
Entonces, ¿qué tú haces? Yo lo que creo, y el gobierno no tiene que destinar recursos para eso. Todo eso hay que verlo dentro de un modelo de desarrollo. ¿Qué yo haría, por ejemplo? Todos aquellos vehículos que sean eléctricos, supongamos, bueno, que tengan una tasa cero de importación. Y tú le desmontas y tú asumes gastos tributarios. Pero tú te estás ahorrando una cantidad impresionante, en este caso, de combustibles fósiles. ¿Tú entiendes? O sea, y eso yo pienso que nosotros debemos de verlo, y esta gran crisis debe de ponernos a reflexionar sobre cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos para el futuro. O sea, el mundo de hoy y el mundo del futuro es un mundo que va a ser más disruptivo, que va a ser estará lleno de incertidumbre. Y nosotros, como un país pequeño, pero es un país abierto, tenemos que establecer un modelo donde comencemos a dejar esa dependencia que tenemos de muchos insumos que verdaderamente no producimos. Y eso hay que plantearlo a todos los niveles, en el parque vehicular, en el parque de las plantas eléctricas, en el consumo, por ejemplo, en los hogares eléctricos. Todo eso hay que inducirlo, y el Estado tiene que establecer eso e inducir eso dentro de un modelo de desarrollo. Entonces, porque los modelos generalmente tú lo induces, tú no puedes permitir que sencillamente sea sobre la base de la iniciativa privada per se. Claro, es importante la iniciativa privada, pero tiene que ir de las manos precisamente con un proceso de inducción inteligente por parte de un Estado. Bueno, O sea, y esa es la mejor manera de uno crecer y uno desarrollar. gracias, como siempre, Antonio Siriaco, brillante, como siempre, conversar con usted. Completamente siempre. Bueno, gracias a ustedes. Y que la pasen Maestro bien. de todo. Un abrazo, Y hasta maestro. me corrigió. Adiós. Gracias, profesor. Bendiciones.